Saludos y bienvenidos una semana más al resumen de las noticias de los últimos días. Sin lugar a dudas, la actualidad la ha ocupado, entre otros asuntos, el nuevo comunicado realizado por la banda terrorista ETA. Muchas han sido las opiniones que ha suscitado este tema. También ha ocupado la actualidad la presentación por parte de José Luis Rodríguez Zapatero del Informe Económico 2010 e insistiendo el presidente del Gobierno en que su Ejecutivo cumplirá su compromiso con las reformas. Además, la muerte del excorredor de ciclismo Alberto León, uno de los imputados en la operación antidopaje Galgo. También nos ha conmocionado estos días. Enseguida se lo contamos. Y como les decíamos, el comunicado hecho público esta semana por ETA es el octavo pronunciamiento realizado por la banda terrorista en los últimos 12 meses. El primero lo hizo el 17 de enero de 2010 mediante un comunicado publicado en Gara. La izquierda abertzale, motor de la lucha en este pueblo, ha hablado y ETA hace suyas sus palabras. Decía la banda en este primer comunicado del año, en el que no obstante advertía de que una tregua o un alto en el fuego no trae como consecuencia un proceso democrático, sino la presión del pueblo vasco. Otro comunicado llegó el 21 de marzo, el 4 de abril de 2010, el tercer comunicado del año. El 24 de julio llegaba el cuarto comunicado de 2010, el 5 de septiembre, mediante un comunicado remitido por la BBC británica, ETA anunció que ya hace algunos meses había tomado la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas, un anuncio considerado insuficiente por la totalidad de las fuerzas políticas, incluidas las nacionalistas. A este le siguió solo 13 días después, el 18 de septiembre, un nuevo comunicado dirigido esta vez a la comunidad internacional y concretamente a los firmantes de la Declaración de Bruselas. Ahora ETA ha declarado un comunicado difundido a través del diario Gara, un alto al fuego permanente de carácter general y verificable internacionalmente. El comunicado llega en un momento de máxima debilidad de ETA. El comunicado es, según la banda terrorista, un alto al fuego permanente de carácter general y medio centenar de víctimas en un periodo de 48 meses lo ha seguido. Se trata del periodo más débil de la banda, aunque este comunicado ha sido recibido con escepticismo. La banda terrorista ETA ha hecho público un comunicado a través del diario Gara en el que anuncia un alto el fuego permanente y general internacionalmente verificable. El anuncio se produce en un momento de máxima debilidad de la banda. Desde el atentado de Barajas de 2006, sus jefes militares han ido cayendo uno detrás de otro, el último Miquel Carreras Arobe en mayo de 2006. Además del acoso policial, la creciente presión política, incluso por parte de la izquierda abertzale, ha sido clave para que ETA dé este paso. Y es que a Batasuna le queda poco tiempo para registrar una nueva formación y poder presentarse a las elecciones municipales de mayo próximo. ETA declaró el alto el fuego por última vez en septiembre de 2010 a través de la BBC. Ya entonces el gobierno dejó claro que era insuficiente y que solo esperaba el anuncio del cese definitivo y total de la violencia. En sus 50 años de historia, la banda terrorista ha asesinado a 858 personas. Sus últimas víctimas, 2 guardias civiles asesinados en Palma de Mallorca en 2009 y un gendarme francés tiroteado en París en marzo de 2010. Fuera Euskal Herria eskatuta, fuera Euskal Herria sozialista, JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Un total de 858 personas han perdido la vida en manos de la banda terrorista ETA en medio siglo de actividad asesina. En junio de 1960 los etarras se cobran su primera víctima, la niña Begoña Urroz, en la estación donostiarra de Amara. 50 años de asesinatos hasta el anuncio del alto el fuego permanente de hoy, con el policía francés Jean-Charles Nagan como última víctima de la banda durante un tiroteo en marzo de 2010 en Francia. Aunque en sus inicios se define como organización socialista revolucionaria de liberación nacional, en la banda ha prevalecido el componente nacionalista e independentista y el uso sistemático de la violencia, a pesar de que con el de hoy ha realizado 11 altos el fuego. ETA no solo ha asesinado a militares, guardias civiles y policías, sino también a políticos, jueces y centenares de personas de a pie en una espiral terrorista que continuó en plena democracia. Ejemplo de ello es el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas el 29 de diciembre de hace 4 años, cuando ETA rompió su penúltimo alto el fuego que mantenía desde el 24 de marzo de 2006 y puso fin una vez más a las esperanzas de paz en España.
Y la Guardia Civil ha concluido el registro del domicilio de Itzazo Urteaga, la mujer detenida en Zarazut, por su presunta relación con ETA. Y es que es la pareja de Irraiz Burtzalaga, arrestado en Francia, acusado de haber instruido en materia informática a miembros de la organización terrorista y también de la FARC. Una mujer ha sido detenida en Zarautz, Guipúzcoa, y un hombre ha sido arrestado en la localidad vasco-francesa de Cibur por su presunta relación con ETA. Los detenidos son Itzazo Urteaga e Iraiz Burtzalaga. Ambos son expertos informáticos y la Guardia Civil les acusa de haber adiestrado en Venezuela a terroristas de las FARC y de ETA en el uso de ordenadores. La operación de la Guardia Civil, que continúa abierta, ha sido efectuada en colaboración con la policía francesa y se produce un día después de que la banda declarara un alto el fuego permanente, general y verificable. Y este miércoles tenía lugar el homenaje del Ejecutivo a los miembros de las Fuerzas de Seguridad muertos en 2010 en acto de servicio. José Luis Rodríguez Zapatero ha prometido a sus familiares que su recuerdo no caerá en el olvido y ha pronosticado que el fin de la violencia llegará. Sin embargo, también el miércoles el ministro del Interior ha dicho que ese fin de ETA tardará en llegar y que él no lo verá siendo miembro del gobierno. Homenaje del Ejecutivo a los miembros de las Fuerzas de Seguridad muertos en 2010 en acto de servicio. José Luis Rodríguez Zapatero ha prometido a sus familias que su recuerdo no caerá en el olvido y ha hecho un pronóstico optimista del fin de la violencia. Que si permanecemos unidos como sociedad, con firmeza y con determinación, en defensa de nuestra democracia y nuestros valores, apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el buen trabajo que hacen, el fin definitivo de la violencia llegará. Un fin que, sin embargo, tardará en llegar, como ha reconocido en una entrevista en la radio el ministro del Interior. Rubalcaba cree que no lo verá siendo miembro del gobierno y es ETA precisamente la culpable, ha dicho irónicamente, de que de momento no pueda ocuparse de otros asuntos, como ser candidato a la presidencia. Hoy el ministro se desayunaba con una entrevista publicada por el diario Gara a Arnaldo Otegi. En ella, el líder abertzale pedía, días antes de la última declaración pública de ETA, que el gobierno asuma una gestión política para construir un escenario de soluciones definitivas. Rubalcaba le ha respondido. Que es que se equivoca de interlocutor, que no tiene que hablar hacia el Estado, que el Estado tiene una posición muy clara, que es a ETA, que su problema, entre comillas, si es que quiere ser legal, no es el Estado, es ETA. ETA es quien le contamina, ¿no? Claro, no consiente el ministro que Otegi le diga al gobierno lo que tiene que hacer. Le recuerda que Batasuna no podrá concurrir a las elecciones de mayo, pese a que insista en que es fundamental, y le dice que la formación ilegal aún no ha completado el camino. Y por su parte, Arnaldo Otegi, al que el diario Gara menciona como el interlocutor principal de la izquierda abertzale y su mayor referente, considera fundamental la presencia de Batasuna en las elecciones de mayo, según una entrevista publicada por dicho periódico. La entrevista con el líder abertzale preso en la cárcel de Logroño, según precisa Gara, fue realizada unos días antes de la última declaración pública de ETA. Otegi justifica su afirmación al señalar que la presencia de Batasuna es fundamental no solamente para superar una realidad de segregación político-ideológica que manipula la voluntad de la sociedad vasca y su marco institucional, sino fundamentalmente para abordar la irreversibilidad del proceso democrático con el conjunto de agentes políticos y también sociales. Preguntándole acerca de si la izquierda abertzale ha cambiado la visión muy concreta de la lucha armada que ha tenido durante toda su historia, Otegi afirma: no he conocido nunca militantes más autocríticos o críticos con la lucha armada. Por ejemplo, en términos de su convivencia, de su aportación real al proceso e incluso en términos éticos, que los propios militantes de ETA, créame, nunca. Y desde el Partido Popular, el mismo día, su presidente Mariano Rajoy aseguró que para su formación no hay ningún cambio de escenario hasta que ETA se disuelva y rechazó cualquier tipo de mediación internacional en el País Vasco. Mire, para mí, para el Partido Popular y creo que para muchos españoles, lo único que nos interesa de ETA es su disolución. Todo lo demás es perfectamente inútil.
Por tanto, lo único que esperamos de ETA es el anuncio de su disolución. Y mientras tanto, nosotros seguiremos apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seguiremos apoyando que se utilicen todos los instrumentos que permite el Estado de Derecho para luchar contra la organización terrorista y seguiremos insistiendo para que ni ETA ni ninguna de sus franquicias, léase Batasuna u otras, se puedan presentar a las próximas elecciones municipales. ETA es una organización, y quiero decirlo aquí en el Parlamento Europeo, terrorista y asesina. Es una organización que atenta contra los derechos individuales, que es lo más importante que tenemos las personas. Con los terroristas no se puede negociar y, por tanto, de ninguna de las maneras estamos dispuestos a aceptar la labor de ningún mediador internacional o de cualquier otro tipo, simplemente porque no hay nada que mediar. Por tanto, la posición del Partido Popular es muy clara. La ley, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los instrumentos del Estado de Derecho y Batasuna no se puede presentar a las próximas elecciones municipales. Y yo, desde luego, pido a todo el mundo que lo entienda así. Y además digo a todo el mundo que España y los españoles van a ganar esta batalla, porque es la batalla de la decencia, de la justicia y de la ley frente a los asesinos y terroristas que son los miembros de la organización ETA. Por tanto, para nosotros no hay ningún cambio de escenario hasta que ETA se disuelva. Hasta entonces no hay ningún cambio de escenario. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha insistido en que todo sigue igual tras el último comunicado de ETA y ha considerado que la situación actual no permite que la ilegalizada Batasuna pueda recuperar la participación política. Hemos dicho reiteradamente que lo único que podría producir un cambio trascendental en la situación es que ETA anunciase que abandona las armas de manera definitiva o que Batasuna anunciase que rompe de manera definitiva con ETA. Ninguno de esos dos hechos relevantes se han producido. Por lo tanto, todo sigue igual. La justicia actuará con el máximo rigor, tanto en el ámbito penal como en el ámbito de aplicación de la ley de partidos. La situación existente actualmente no permite, a mi entender como fiscal general del Estado, que se pueda recuperar la participación política y por lo tanto tenemos que esperar que de manera definitiva se acabe con el terrorismo. Pero tutelajes de decir que se continúa la lucha por una organización armada, indudablemente son absolutamente intolerables en una sociedad democrática. Gobierno y sindicatos han retomado este lunes las negociaciones sobre la reforma del sistema de pensiones. 3 días después de reuniones, parece que se vislumbra una salida. Los mayores escollos están en el retraso de la edad de jubilación y el periodo de cálculo de la pensión. Gobierno y sindicatos retoman hoy las negociaciones sobre la reforma del sistema de pensiones después de 3 días de reuniones que se han saldado sin acuerdo. No obstante, por parte del Ejecutivo se atisba una salida airosa. En palabras de la vicepresidenta segunda Elena Salgado, el acuerdo llegará pero tardará, sobre todo porque en lo relativo al retraso en la edad de jubilación a los 67 años, los sindicatos mantienen su inmovilismo. Conforme vamos hablando, lo razonable es que haya más posibilidades de acuerdo. No es menos cierto que es un tema complicado, es un tema muy importante. Creo que todos somos conscientes de la necesidad de hacer reformas en nuestro sistema de pensiones, de la necesidad de que esas reformas se hagan además de manera gradual. Siempre hay que repetir que el Gobierno hubiera podido esperar. El Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de aplicar la medida en un periodo de entre 15 a 17 años y está dispuesto a seguir reuniéndose con los sindicatos todos los días que sean necesarios hasta el 28, fecha límite para presentar el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Otro de los aspectos clave de la negociación es el periodo de cálculo de la pensión, ahora fijado en 15 años de vida laboral y que el Gobierno pretende ampliar a 25. Las conversaciones que se iniciaron el viernes han mantenido encerrados a Gobierno y sindicatos más de 22 horas. La finalidad última, evitar una nueva huelga general.
Y el presidente del Gobierno se refería también a este mismo tema el martes durante la presentación del informe económico 2010. De nuevo, Zapatero se ha mostrado optimista cuando se ha referido a la economía de nuestro país. El presidente del Gobierno presentaba este martes el informe económico 2010, insistiendo en que su Ejecutivo cumplirá su compromiso con las reformas y asegurando que la falta de ellas es peor que la ausencia de consensos para fraguarlas y aplicarlas. Los acuerdos son clave, ha dicho, para fortalecer la economía y recuperar el empleo. Explicó que en 2011 se cumplirán las reformas emprendidas en 2010 y se aprobará la del sistema de pensiones, en tanto que se seguirá avanzando en otras para mejorar la competitividad de la economía. Siempre he creído que las mejores reformas, las que antes surten efectos, son las reformas compartidas. Pero hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas. Y como esto sería lo peor, no va a ocurrir. El Gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas, con todas las reformas en marcha y con las demás anunciadas, incluido el compromiso de intentar, hasta el límite de sus posibilidades, los acuerdos para aprobarlas. Y entiendo que tenemos acreditado esa capacidad de diálogo. Y valoraciones desde el Partido Popular a la presentación del informe económico 2010. El portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, aseguró que la economía española no creará empleo suficiente en los próximos años con las recetas agotadas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Montoro criticó el diagnóstico equivocado del Gobierno socialista y dijo que de gobernar el Partido Popular llevaría a cabo las verdaderas reformas que necesita la economía para salir de la crisis. Hemos visto al presidente de Gobierno de siempre, el que nos ha llevado a la peor crisis económica de España, el que nos ha situado en la crisis financiera más agobiante, más delicada de nuestra historia, y al que nos ha llevado a los 4.700.000 parados. Hemos visto al Zapatero de las recetas agotadas y de los diagnósticos equivocados. No estamos ante las auténticas, las verdaderas reformas que necesita nuestro país cuanto antes para generar confianza dentro y fuera de España. No ha sido el presidente de Gobierno capaz de liderar un giro en la política económica de nuestro país. España no tiene un problema de credibilidad en su economía, tiene un problema de credibilidad en su gobierno. Y en otro orden de cosas, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, descartó el miércoles el riesgo de contagio a España en caso de que el gobierno portugués se viera obligado a solicitar la ayuda financiera de sus socios europeos por no poder hacer frente a sus compromisos de financiación. Bruselas descarta el riesgo de contagio de la crisis portuguesa a España. Así lo ha afirmado hoy el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en caso de que Portugal se vea obligado a solicitar la ayuda financiera de sus socios europeos. Rehn negó estas especulaciones y defendió que España ha tomado medidas de consolidación fiscal muy sustanciales y reformas estructurales muy significativas en el mercado de trabajo, la reestructuración de las cajas de ahorro y el adelanto de la reforma de pensiones. Mientras, Portugal superaba hoy con éxito la prueba de fuego, aquella que determinaría si es necesario o no acudir al rescate. Su deuda cumplió con las expectativas del mercado con una emisión de 1.249 millones de euros. Sus bonos avalan así al primer ministro Sócrates, quien había anunciado ya que su país no necesitará de la ayuda externa para financiarse y que seguirá haciéndolo en el mercado. Y AENA y el sindicato de controladores USCA han acordado designar al exministro de Trabajo Manuel Pimentel como árbitro de la negociación del convenio colectivo del sector, informaba el miércoles el ente público. Los controladores habían propuesto inicialmente una terna de árbitros en la que el papel decisivo lo tendría el corte de arbitraje, pero esta opción fue rechazada por AENA, según dijo el portavoz de USCA, César Cabo. Aunque fuentes de AENA subrayaron que Pimentel ha sido elegido por consenso entre las dos partes, Cabo apuntó que su nombre fue propuesto por USCA. Es Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en el primer gobierno del PP. Ahora será el mediador del conflicto entre los controladores y AENA.
Pimentel será el único árbitro en la disputa del convenio colectivo y estará asesorado por 2 abogados que representarán a cada una de las partes. De un lado, AENA, y del otro, USCA, el sindicato de los controladores. Este colectivo había propuesto inicialmente una terna de arbitraje, pero la opción fue rechazada por AENA, aunque fuentes del organismo público subrayaron que Pimentel ha sido elegido por consenso entre las 2 partes. El portavoz de los controladores, César Cabo, apuntó que el nombre fue propuesto por su sindicato. Y una trágica noticia: el excorredor de ciclismo Alberto León, uno de los imputados en la operación antidopaje Galgo, ha sido encontrado muerto en su domicilio esta semana en San Lorenzo del Escorial. Las fuentes añadieron, según los primeros indicios, podría tratarse de un suicidio. Hoy ha sido confirmado después de una carta de despedida. El excorredor de ciclismo mountain bike Alberto León, uno de los imputados en la operación Galgo, ha aparecido muerto en su domicilio. Fuentes de la investigación apuntan que, según los primeros indicios, podría tratarse de un suicidio. León estaba imputado por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes, al ser considerado el presunto suministrador de la red de dopaje. En la operación Galgo, desarrollada el pasado 9 de diciembre en Madrid, Las Palmas, Alicante, Segovia y Palencia, la Guardia Civil detuvo a 14 personas. Entre ellas, la atleta Marta Domínguez, campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos, el médico Eufemiano Fuentes y el atleta Alberto García. Además, se efectuaron un total de 15 registros domiciliarios en los que se intervinieron anabolizantes, esteroides, bolsas con sangre, así como material de laboratorio utilizado para la realización de transfusiones sanguíneas. Y un fragmento de un faro y los restos de un espejo retrovisor han sido suficientes para que la Policía Nacional haya identificado y detenido al conductor de un Porsche que se dio a la fuga. Lo hizo después de atropellar mortalmente a un joven de origen marroquí el pasado 4 de diciembre en Alcalá de Henares, Madrid. Era de madrugada, no había testigos y tras atropellar accidentalmente a un desconocido se dio a la fuga. El conductor del auto, un Porsche, no contaba con que en el escenario de los hechos el coche había dejado su seña de identidad. La policía científica analizó los restos de carrocería encontrados junto a la víctima y consiguió determinar la marca, el modelo y el año de fabricación del turismo. Fue casi fácil dar luego con el dueño, que había llevado el vehículo a uno de los talleres oficiales de la marca con los que contactó la policía. La detención de este conductor no habría sido posible sin la investigación del grupo de trazas instrumentales de la sección de balística de la Policía Científica. Como en las películas y algunas populares series de televisión, su trabajo bajo el microscopio fue prueba irrefutable de la culpabilidad del acusado. La unidad especializada realiza estudios sobre cerraduras forzadas, ropas en lesiones con arma blanca, huellas de pisadas y neumáticos y cristales fracturados. Se supo el coche a que pertenecía y ya haciendo labores de policía judicial, pues se llega a un taller donde se está regenerando, pues eso, el impacto que sufrió un vehículo denunciado, pues eso, como que había sufrido un impacto en la vía pública y que presentaba precisamente pues golpes al mismo nivel que los elementos encontrados en el hecho. Sus métodos científicos, según explicó Adolfo Busta, jefe de laboratorio, refrendan que todo delito deja una huella. Y un joven mató presuntamente al compañero sentimental de su madre durante una discusión familiar en su domicilio de Cangas, Pontevedra, tras lo cual fue detenido. El suceso ocurrió en la avenida Castro Viejo, número 1 de Cangas, donde el joven de 20 años asestó presuntamente 2 puñaladas en el cuello a la pareja de su madre en el salón de la vivienda, ubicada a unos 100 metros del cuartel de la Guardia Civil. El fallecido, actualmente en la reserva, era subteniente de la Guardia Civil y estuvo destinado en el puesto de Cangas durante varios años.
Y tensión vivida en las puertas de los juzgados, donde el autor del atropello mortal de Huesca a las puertas de una discoteca declaraba ante el juez. El acusado debe responder de las acusaciones de homicidio intencionado de 2 personas y de causar heridas graves a otras 8 de madrugada del 28 de julio de 2007, delitos por los que el fiscal pide 20 años de prisión. Muestras de dolor e indignación de los familiares de los 2 jóvenes fallecidos al ser atropellados a la puerta de una discoteca de Huesca cuando el autor del atropello salía de declarar de los juzgados. Víctor Gómez Rivero responde desde hoy ante el juez de las acusaciones de homicidio intencionado de 2 personas y de causar heridas graves a otras 8 en la madrugada del 28 de julio de 2007, delitos por los que el fiscal pide 20 años de prisión. En esas fechas el acusado estaba en tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia y tomaba una medicación que le impedía conducir. Sin embargo, al volante de su coche pasó a más de 120 km por hora por delante de la discoteca Manhattan cuando varios clientes se encontraban en el exterior del local. En su declaración ha insistido en que no tuvo intención de causar daño a nadie y que lamenta todos los días lo sucedido. Lo que no ha negado ha sido su culpabilidad. Así lo explicaba su abogado. Bueno, mi cliente se va a constar culpable de haber cometido los hechos que se le imputan. Es culpable de haberlos cometido. Lo que aquí se ventila no es tanto si se han cometido o no los hechos, eso es algo indiscutible. Sería un insulto a la inteligencia, sería el género estúpido discutir eso. Ha asegurado no poder explicar por qué aceleró el vehículo al pasar por la discoteca y ha negado que se tratara de una represalia contra el portero que antes no le había dejado pasar. Las pruebas posteriores que le fueron practicadas revelaron que conducía con una tasa de alcohol de 1,2 y que había consumido cannabis y una droga llamada MDMA. Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia, Panegre de Agustín Villaronga y también La lluvia de Itziar Bollaín parten como favoritas para el 25ª edición de los Premios Goya, máximos galardones de la Academia del Cine Español. Los premios se entregarán el próximo 13 de febrero en el Teatro Real de Madrid. No va a ser fácil para Alex de la Iglesia la noche del 13 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Tendrá que jugar a 2 bandas, ser anfitrión y protagonista de la noche más importante del cine español, la Noche de los Goya. Su película Balada triste de trompeta opta a 15 candidaturas, entre ellas las más importantes: mejor película, dirección, actor y actriz protagonista. Es una alegría, sobre todo porque tenemos unas películas que están muy bien, joder. La película de Itziar es estupenda, Beautiful es estupenda, Panegre, joder, es una sorpresa y una alegría que esté entre las películas, ¿no? Entre las películas nominadas. Todas están muy bien, todas, la verdad. Pero quizás la mayor sorpresa de esta 25ª edición son las 14 candidaturas de Panegre, una visión introspectiva de la guerra civil rodada en catalán y dirigida por Agustín Villaronga, que ha conseguido 14 nominaciones. Una más que también La lluvia de la cineasta Itziar Bollaín. Creo que es un año muy bueno, hay unas pelis estupendas, va a estar muy difícil, vamos a pasar todos muchos nervios en la gala. Me encanta, o sea, no es sorpresa porque la verdad que la peli es espléndida, la de Panegre, pero ha sido un poco sí, o sea, que se ha metido ahí con un montón de nominaciones. La claustrofóbica Burriet de Rodrigo Cortés con 10 nominaciones, Beautiful protagonizada por Javier Bardem con 8 y Lope con 7 son las cintas que se reparten la mayoría de las candidaturas. Animal Kingdom, lo nuevo de Michael Winterbottom, la típica Monster o el supuesto declive de forma documental de Joaquín Phoenix constituyen algunos de los puntos fuertes de las jornadas de películas independientes que llegará las próximas semanas a las carteleras españolas. Los monstruos y demonios que habitan entre nosotros, tanto los psicológicos como los más tangibles, protagonizan algunos de los estrenos más sonados del cine independiente que llegarán en 2011 a las carteleras españolas. Empezando por el retrato coral del crimen de Animal Kingdom. ¿Qué quiere? Tendrá que irse de Central City antes del anochecer o la detendré por prostitución. Y lo nuevo del siempre sorprendente Michael Winterbottom, El demonio bajo la piel. Cine negro a plena luz del día con Jessica Alba, Kate Hudson y Casey Affleck.
Precisamente el hermano de Ben Affleck es el director de I'm Still Here, el polémico falso documental sobre la supuesta retirada y declive de Joaquin Phoenix, que llega a España una vez descubierta ya su condición de ficción. Y por si la variedad de géneros no resultara suficiente, la atípica Monsters, en la que se dan cita el romance y la ciencia ficción. Porque a veces no solo nos acosan nuestros miedos internos. Sin lugar a dudas, esta sección nos ha traído magníficas invitaciones cinematográficas para el fin de semana. Bueno, nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Disfruten del fin de semana.